40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años, historia de una época, con uno de los grandes de esta casa, que no es ni más ni menos que el economista Vicente Montañez. Hoy invitado a este programa de 40 años, historia de una época. Muy buenos días, don Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, magníficamente bien. Bueno, encantado hoy una vez más de estar con vosotros. Un programa que pretendemos que sea clarificador. ¿En qué sentido? Hablamos con un experto, como es Vicente Montañez, de fiscalidad y economía en el franquismo. Es mucho lo que se ha escrito, pero mucho de lo que se ha escrito, Vicente, mal escrito, mal documentado y sobre todo faltando muchas veces a la verdad, ¿no? Efectivamente, y haciendo pues prácticamente imposible un análisis certero con cifras de verdad relevantes y clarificadoras sobre una etapa pues que muchos han intentado plantearla como una etapa denostada de nuestra economía y que sin lugar a dudas yo creo que fue la antesala que nos llevó pues a un estado de bienestar que ya incluso en aquel momento era de facto, yo creo que exactamente igual que lo que hoy en día se nos vende como estado del bienestar, y que desde luego planteó otras fórmulas de financiación y otros planteamientos económicos que, bueno, pues llevaron a España a una etapa más de su trayectoria, y que por tanto yo creo que merece del análisis con un sentido crítico y objetivo, valorando las cosas buenas, que las hubo, y por qué no también decirlo, pues las cosas malas, que también las hubo, y indudablemente pues uno tiene que aprender de lo malo y, lo más importante, Javier, reforzar las cosas buenas. Oye, Vicente, partimos de una situación porque hemos tratado en varios episodios aquí en 40 años, historia de una época, sobre la economía, las distintas fases que tuvo la economía durante el franquismo, durante 40 años. Sí que me gustaría que nos dijeras cuál era la situación de partida. Partimos de una economía, digo para seguir un orden cronológico, ¿no? Sí. La situación de partida, economía tras una guerra civil, las tres fases que tuvo la economía del franquismo. Yo creo que sería bueno volver a recordar esas fases para que entendamos cómo en 40 años se pudieron hacer muchas cosas, porque ahora hablamos de nuestra joven democracia, pero resulta que llevamos ya más tiempo en democracia que lo que duró el franquismo, y parece como si el desarrollo obtenido durante el tiempo que duró el franquismo se hubiesen conseguido muchos más logros que en estos últimos 40 años. No sé si me entiendes, ¿no? Si establecemos... Perfectamente. Vamos a ver, lo primero que hay que dejar meridianamente claro es que partíamos de una situación de guerra civil, es decir, con un país totalmente destrozado. Simplemente te puedo dar algunos datos. Una producción agrícola que se había visto mermada en más de un 20%, ¿vale? La cabaña, por ejemplo, equina y bovina había perdido un 26%. La producción industrial llegó a caer más de un 30%. Había un agotamiento importantísimo de las reservas de oro y de divisas. Había un deterioro importantísimo en todo lo que eran infraestructuras que se habían perdido, infraestructuras ferroviarias, etcétera, superior a un 30%, ¿no? En definitiva, que lo que nos encontrábamos era frente a una depresión y una serie de escasez, pues yo diría que prácticamente de todo tipo de bienes y de alimentos. Como decía, estas condiciones afectaban pues directamente a la vida del ciudadano, hasta el punto de que vimos cómo crecía la miseria fruto pues de ese conflicto sufrido. A partir de ahí hubo que plantear pues un primer paso, que es lo que se ha definido pues como esta fase digamos un poco autárquica, donde bueno pues había que abastecerse básicamente con los recursos propios, porque no hay que olvidar dos aspectos, es decir, por un lado, como consecuencia de las imposiciones de medidas políticas de los que hoy son los países de nuestro entorno, nos vimos sometidos a un aislamiento internacional, con lo cual teníamos que hacernos valer únicamente con nuestros recursos propios, ¿no? Y luego, por otro lado, también no hay que pensar que cuando nosotros salimos, Javier, de esa guerra civil, el resto entran en la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, aplican una serie de proteccionismos puramente comerciales y financieros. Esta, digamos, sería la primera fase, básicamente, que es una fase autárquica,
donde, digamos que se empieza, yo creo que además es una parte en la que ahora iremos avanzando, pero creo que con bastante buen criterio, a establecer en un periodo donde venían muy mal dadas algunas cosas que fueron muy criticados y que luego dieron, pie al embrión del desarrollo sufrido a partir de los años 60, pero que se empezó a trabajar, yo diría que prácticamente en aquella época donde se partía de la destrucción más absoluta, ¿no? La segunda fase, ¿cuál era? Bueno, pues aquí hay discrepancias entre unos y otros autores. Yo creo que sí que existió una fase entre los años 50 y 60, perdona, Javier, esta primera fase duró desde el 39 hasta el 50, ¿no? Luego hubo una donde, de los años 50 a los años 60, esa década aproximadamente, donde, ya empieza a aparecer una pequeña dinamización de una economía incipiente, pero también todavía con gran parte de bloqueo por parte exterior, ¿no? Y donde se crearon para mí ya, los pilares fundamentales desde el punto de vista económico de lo que iba a ser a partir de los años 60 hasta el 74 el gran despegue económico, esta época de bonanza española, el conocido como el baby boom, es decir, indicadores que ni más ni menos lo que hacían era poner de manifiesto que España dejaba de ser un país de una situación económica compleja a ser un país donde había una entrada importante de divisas, tanto como consecuencia de la inmigración, aunque esto podía venir más en los años 50 y en esta segunda etapa, más que en la tercera, pero también seguía siendo importante, un boom importantísimo del turismo y la creación de una estructura energética y empresarial que dio pie a muchas cosas, ¿no? Con lo cual, estas serían un poco, Javier, las tres fases en las que nos encontramos. No, fíjate, yo quería preguntarte, volviendo primero a esta fase de la autarquía, claro, esa autarquía, tú ya has apuntado que no era una cosa que España deseara, ¿no? Que es una cosa que nos vino impuesta, porque muchas dicen, no, la autarquía de Franco, no, es que la autarquía no fue una elección. Efectivamente. Fíjate además que ya he dado antes algunas cifras de hasta dónde partíamos de una situación complicada. Políticamente no hay que olvidarnos, estábamos totalmente bloqueados. De hecho, quiero recordar que mientras que el único país que nos echó una mano a aspectos como eran tan importantes como intentar mantener, al menos una cantidad de trigo suficiente para que nuestra gente no se muriera de hambre, fue Argentina, mientras que países como Alemania seguían exigiéndonos las deudas que habíamos contraído a lo largo de nuestra guerra civil, ¿no? Que ahora también entraré un poco en este tema. Pero y además algo también muy importante, Javier, tuvimos una pérdida de población importante, un 1,5% de la población, que representaba más del 5% de la población activa, ¿no? Que esto junto al exilio que se produjo, etcétera, pues hizo una merma en torno a un 6,5% de la población española, que no es nada despreciable, ¿no? A partir de ahí que se produjo, pues en primer lugar una caída importantísima de la renta, un hundimiento del consumo basado única y exclusivamente, Javier, en el racionamiento, que fue una de las primeras actuaciones que se puso en marcha. Hubieron importantísimas pérdidas del Producto Interior Bruto. Solamente un dato, fíjate, el Producto Interior Bruto que teníamos antes en el 36 no se llegó a recuperar la misma cifra hasta el año 1954. Es decir, estamos hablando de mucho tiempo donde el Producto Interior Bruto español cayó en picado. A partir de ahí, pues es que pocas opciones habían en materia de política económica, ¿no? España, ¿qué es lo que hace? Queda tremendamente dependiente de productos que deberían de haber venido de fuera, como era el provisionamiento energético. Nos encontramos con una España salida de la guerra sin prácticamente una infraestructura energética. Luego, tiempo después, se cachondeaban un poco de todos aquellos pantanos, obras hidráulicas, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que no teníamos una infraestructura energética, no disponíamos, Javier, de materias primas, ni tan siquiera de bienes de equipo, ¿no? Como consecuencia de lo que estábamos comentando, de ese bloqueo. Con lo cual, el intervencionismo necesariamente tuvo que ser algo forzoso. ¿Qué se empezó a trabajar? Pues básicamente la regulación del control de los precios y el racionamiento de los artículos de primera necesidad.
También aparece la necesidad de crear una infraestructura de empresas mínimas que puedan atender las demandas más perentorias. Y ahí viene la creación del Instituto Nacional de Industria, convirtiéndose en este caso el propio Estado español en promotor y empresario de las principales núcleos empresariales, ¿no? Bueno, la situación era realmente durante este periodo autárquico realmente complicada, ¿no? La agricultura, te lo puedes imaginar, Javier, era totalmente catastrófica, con una disminución de la producción brutal que llevó a la población a la hambruna, porque además, fíjate, se dio la casualidad de que al controlar lo que eran los productos, digamos que se estableció una producción obligatoria, se le obligaba a producir al agricultor una cantidad a un precio fijo. ¿Esto qué es lo que llevaba? Bueno, pues a que muchos de los agricultores, bueno, por un lado desviaran parte de esta cantidad y nos llevaran al famoso extraperlo, y por otro lado a que se plantaran otro tipo de productos no intervenidos, y esto fue lo que provocó realmente, bueno, pues junto a que también hubo una meteorología bastante adversa, pues una situación realmente complicada donde no existía productos básicos, ¿no? Y ahí es donde surge, pues precisamente en el año 47, aquel acuerdo que te hacía referencia antes con Argentina, bueno, pues para intentar paliar o aliviar esta situación, ¿no? Fíjate, en capítulos como, Javier, como la industria, no te quiero ni contar. En la guerra se perdió el 14% de la capacidad de la producción industrial, cantidad que no se recuperó hasta sucedidos aproximadamente unos 14 o 15 años, ¿no? Pero fíjate, los datos que me estás dando, perdóname, es que son estremecedores. ¿En qué sentido? En que el milagro que vino después no tiene parangón, porque veníamos de muy atrás, ¿no? Entonces veníamos de una situación que, fíjate, con algunas cifras te he dicho cuál era la situación. Además, sabes aquello de que a perro flaco todos son pulgas, es decir, hombre, mira, vengo de una guerra, tengo mermadas las capacidades productivas, los campos prácticamente arrasados, hombre, y además encima la meteorología tampoco juega a nuestro favor, ¿no? Nuestros vecinos, pues tampoco nadie nos echa una mano, es decir, la situación era realmente complicada. Pero yo creo que, y sabes que lo he dicho muchas veces, no solamente en esta fase, sino que en general el español frente a la adversidad se crece. Y yo creo que este fue uno de los grandes milagros, por un lado, que el español fue capaz de crecerse, y luego que en este tiempo lo que sí que se planificó desde el principio era un poco lo que iba a ser esa vía de escape o esa vía de salida. ¿Por qué? Y yo creo que aquí jugó un papel importantísimo el hecho de decir, bueno, lo primero que vamos a hacer es intentar proteger nuestra economía. ¿Desde qué punto de vista? Fíjate. Bueno, pues que había que financiarse con recursos públicos, o recursos propios, perdona. Y de deuda, cero. Es decir, en aquella fase nosotros no contraíamos ningún tipo de deuda con el extranjero. En la parte de ingresos había que buscar cómo podíamos financiar, digamos, todo este tipo de desarrollos, como era el Instituto Nacional de Industria, etcétera, etcétera, pero con una contribución, digamos, que permitiera alinearlo con la estrategia establecida. Entonces apareció la contribución de usos y consumos. ¿Qué era esto? Bueno, pues básicamente era, si quieres lo llamamos un poco como una especie de IVA, ¿no? Es decir, que bueno, se gravaban todas las transacciones de productos alimenticios, las transacciones de energía, de materias primas, en general, lo que eran los productos elaborados, las comunicaciones y los productos de luz, ¿vale? Básicamente con esto, ¿qué era lo que se pretendía? Contener por un lado el consumo no adecuado y obtener ingresos. ¿Para qué, Javier? Bueno, pues por un lado, para intentar, que fue otro de los elementos en los que también se intervino en la agricultura, ¿vale? Con parte de lo que se intervino en la agricultura, ir pagando la deuda exterior que teníamos contraída del periodo de guerra. Y por otro lado, el poder ir poniendo en marcha todo este engranaje que luego después iba a dar lugar, pues, a una sociedad mucho más evolucionada, ¿no? Bueno, oye, sí que hemos hablado de la autarquía, luego viene esa fase de la liberación de la economía, gracias a esa apertura, que tenemos, pero no porque no quisiéramos ser abiertos, sino porque no nos dejaban, y después viene
ese tremendo desarrollo, pero en esas tres fases, si hablamos de fiscalidad, yo recuerdo, vamos, mis padres y la gente que ha vivido la época, claro, decía que no se pagaba impuestos, que nadie sabía lo que era el IRPF, que eran situaciones que ahora mismo serían impensables, ¿no? Vamos a ver, no existe. De entrada, hay que tener en cuenta muchas cosas. Una de ellas era el tamaño del Estado, es decir, cuando nosotros comparamos, estamos comparando datos. Vamos a ver, el coste del Estado, por ejemplo, en el año 69, Javier, y este es un dato que impacta, era tan solo el 12% de lo que es hoy en día. Sí. Fíjate de lo que estamos hablando. Es decir, con lo cual, digamos que la presión fiscal que en el año 69, estoy hablando ya en año de pleno boom, estaba realizando sobre el ciudadano, era tan solo, Javier, de un 9,6% de la fiscalidad total, ¿no? Cuando hoy, por ejemplo, estamos en esfuerzo fiscal en términos del 42%, ¿no? Es decir, que no son cifras comparables, pero vamos, sí que se pagaban impuestos. Mira, ¿dónde iban estos impuestos? Pues había una parte importantísima, que era digamos, esta parte que te he estado comentando, que ya se genera en la primera etapa, y que lo que grababa eran los consumos, ¿vale? Lo que se llamó la contribución de usos y consumos. Bien, este era, yo diría que prácticamente lo que representaba el grueso más importante. Podríamos estar hablando, dependiendo de los años, pero por ejemplo, inicialmente representaba el 60% de los ingresos, ¿de acuerdo? ¿Qué complementaba en esa primera fase? Bueno, pues hay una parte importantísima que era todos esos monopolios y empresas del INI junto a todo el sistema que se hizo para la redistribución agraria, que aportaba en torno desde un 8 a un 12%. También a partir de ahí existía únicamente un impuesto que era el ITI. Esta sí que era una especie de impuesto del IVA únicamente entre empresas, pero fíjate, estamos hablando de un ITI de un 1% sobre las transacciones comerciales, que era lo que se grababa. Y luego hay que tener en cuenta que nosotros teníamos fronteras en aquel entonces, fronteras de las de verdad, de las que empezaban en los Pirineos y acababan allá abajo, bueno, pues que también representaban una parte importante, digamos, de los ingresos. Y con esto se financiaba la totalidad del Estado. ¿Cómo fueron evolucionando? Pues te lo puedes imaginar, Javier, de forma rápida. Es decir, en la medida en la que la economía fue consolidándose a lo largo de estas tres etapas, ¿de acuerdo? Por un lado, incrementó la parte que se obtenía por aduanas, en la medida en la que nuestra balanza comercial iba mejorando y se iba incrementando. Teníamos más actividad comercial y, por tanto, el ITE, este impuesto que gravaba las transacciones comerciales, también era mayor, ¿vale? La parte de los consumos, es verdad que durante el boom tampoco el consumo se disparó. Fíjate que a diferencia de lo que sucede hoy en día, donde focalizamos mucho en la parte del consumo, bueno, pues el español tenía en aquel entonces un consumo bastante más moderado que el que tenemos ahora, y por tanto pues seguía cierta tendencia natural y pasó de ser al principio, pues porque había que comer y se estaban grabando las materias elementales, más importante ir perdiendo peso específico a lo largo de los años. Y luego también, no hay que olvidarlo, todas aquellas empresas vinculadas al INI, más todas las empresas de los monopolios. Quiero recordar empresas como las eléctricas, como Telefónica, bueno, todo este tipo de SEAT, etcétera, etcétera. Todos estos eran empresas del Estado que en su actividad, como al final era el propio Estado quien actuaba como empresario, generaban una serie de dividendos, ¿no? Empresas que hoy, desgraciadamente, pues ya no tenemos y que, por tanto, pues ni tenemos activos ni tampoco tenemos esos ingresos. Y estas eran básicamente las fórmulas en las que se financiaban. ¿Por qué se ha cambiado hoy en día? Pues básicamente, pues ya lo sabemos todos, por los IVAs, por los impuestos especiales, que equivaldría un poco a aquella parte de los consumos. Hemos perdido toda la industria nacional y ahí se ha perdido una línea importantísima de ingresos,
y lo que se ha empezado es a gravar pues impuestos sobre sociedades, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, cuando hablamos, por ejemplo, en la carga impositiva era mucho menor, pero claro, has dicho un elemento también muy importante. No toda la economía estaba basada en el consumo, sino todo lo contrario, ¿no? Tampoco había un excesivo consumo. No, al revés. Mira, nosotros en aquel entonces teníamos una economía, yo creo que bastante menos especulativa. Fíjate, además esta se desarrolló, este tipo de industria realmente donde consolidó fue en ese segundo periodo de tiempo, ¿no? Entre los años 50 y 60, donde aquí empezamos a tener un incremento anual del 7% sobre la producción industrial. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas empresas empezaron a ir creciendo y cada vez producían más. Es verdad que no producíamos con una buena calidad, pero es verdad que se primaba mucho la producción, con lo cual es verdad que no tendríamos un producto altamente competitivo, pero sí que producíamos bastante. A partir de aquí, bueno, pues es verdad que tuvimos un comportamiento también bastante parecido al que tenía Europa en cuanto a transacciones comerciales y en cuanto a flujos de capital, y empezamos a obtener algo también muy importante, que eran las divisas obtenidas por el turismo. En esta segunda fase un poco inicial y que luego después, en la expansión de los años 60, se consolida. Que además, ¿qué sucede con esa base empresarial o esa base industrial que teníamos? Bueno, pues tenemos una época donde, como consecuencia de muchas de las inversiones realizadas con aquellos tributos que habíamos visto, bueno, pues empezamos a disponer de una energía relativamente barata. Teníamos unos precios favorables de las materias primas, un poco como consecuencia también de las políticas digamos, en materia económica que se habían obtenido, se habían realizado. Esto es algo que no te he comentado, concretamente en cuanto al cambio de divisa. Durante la primera fase, nosotros tuvimos una divisa que era muy fuerte. Fíjate, Javier, por motivos políticos decidió compararse a la libra esterlina. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, bueno, lo teníamos muy difícil para exportar, pero por otro lado, esto lo que hacía era que nuestra economía realmente tuviera una cierta potencia, una cierta fuerza, ¿no? Fueron acciones que, bueno, acabaron digamos, llevándonos pues a tener una base industrial bastante potente, Javier. Fíjate, también se ha dicho que el inicio, hemos hablado de que hay un tejido empresarial, una vertebración importante de una economía en torno a un aislamiento que ya habíamos superado, pero también hablamos, cuando esta apertura de la economía se va produciendo, podemos hablar de si esto es el embrión del estado del bienestar, porque creo que es importante también, Vicente, que nos lo expliques, ¿no? Cuando se hablan del estado del bienestar, en España el estado del bienestar ya lo tenemos. Que llegó con el señor González. Claro, eso es como la seguridad social, la televisión, todo llegó con González en el 82. Mira, yo casi diría que había una pequeña diferencia, es decir, no existía una universalización como se ha pretendido luego en otras fases llegar, pero sí que había prácticamente casi todas las medidas de protección, incluso más medidas de protección sobre la gran parte de la población. ¿De qué población estamos hablando? Pues de la población más desfavorecida, de la población trabajadora, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, el que era muy rico, pues probablemente no les hicieran falta muchas de todas estas acciones sociales. Mira, empezamos básicamente desde un principio, desde el año 39, donde se crea la ley del subsidio familiar, por ejemplo, ¿vale? También en el 39 se crea la ley del subsidio de la vejez. Estas dos cosas son las que en el evolutivo de los años irán dando lugar, ¿de acuerdo?, a lo que hoy en día estamos hablando como sistema de las pensiones y, digamos, un poco lo que sería el subsidio de desempleo. Es verdad que mantener aquello económicamente en un entorno donde la pirámide poblacional, digamos, era casi de libro. ¿Esto qué quiere decir? Que teníamos una natalidad importantísima. Fíjate, en el año, por ejemplo, 69, la natalidad española, la media, era de casi tres hijos por matrimonio. Fíjate que en estos momentos estamos en el 1,12%. Bueno. Fíjate, claro, todos estos aspectos
pues también impacta la demografía. La expectativa de vida también es cierto que era menor y, por tanto, todos estos modelos eran totalmente sostenibles, incluso saliendo de una guerra. Pero es que en el año 40 aparece ya la ley de descanso dominical y de días festivos, ¿vale? En el año 42 se crea el seguro obligatorio de enfermedad. Y el seguro obligatorio de invalidez y vejez se crea en el año 46. Los contratos de trabajo, las vacaciones atribuidas y la maternidad para las mujeres trabajadoras y determinadas garantías sindicales provienen, Javier, del año 44. Del año, ¿vale? 44. 44. Y vale. Aspectos como, por ejemplo, la paga extraordinaria de Navidad y del 18 de julio, donde no está por algunos, pues estamos hablando de que la del 18 de julio se crea en el año 47 y la paga extraordinaria de Navidad ya en el año 44. Luego entramos en los años 50-60, en ese periodo bisagra que te decía, y entra, por ejemplo, la prestación por viudedad o la ley de accidentes de trabajo en el año 56, ¿no? Y así podemos seguir enumerando, ¿no? La ley sobre convenios colectivos es de abril del año 58 y el seguro de desempleo ya prácticamente como se entendía justo antes de que viniera el señor Aznar y la destrozara, pues estamos hablando del 2 de abril del 61. Oye, el salario mínimo interprofesional, Javier, ¿te suena todo esto que los podemitas tanto defienden y demás? Pues, señores, es otro invento del año 63, concretamente del 28 de diciembre, donde esto viene a promulgar en la ley de bases de la seguridad social. Y así podemos seguir hablando, como por ejemplo el régimen agrario especial que viene del año 66, o la mutualidad de autónomos agrícolas que viene del año 70, o por ejemplo el seguro educativo público obligatorio que llega en el año 1970. Si hacemos resumen, dígame usted, amigo Javier, qué es lo que no está del famoso estado del bienestar que no tenga como mínimo el año 70 con el sistema educativo obligatorio sistema educativo público, obligatorio y totalmente cubierto y gratuito. Con lo cual, esto del estado del bienestar, le pese a quien le pese, es un invento franquista, financiado con unos presupuestos generales del Estado que quiero recordar que representaban el 12% de lo que es hoy en día. Fíjate, nos quedan 2 minutos para irnos a publicidad, pero sí que después de publicidad, que hablemos de datos macroeconómicos, que hablemos de eso que se denominó el milagro español. ¿Cómo era posible todo esto con un mini-estado? Porque, claro, si comparamos el número de funcionarios de la época comparados con los que hay ahora, todo era mucho más sostenible, ¿no? Por no hablar de la posibilidad, yo siempre lo he dicho, Vicente, un país es libre y soberano sobre todo cuando es autónomo energéticamente hablando. Ahora ya ni eso, ¿no? No, efectivamente. Bien, vamos a ver, esto se consigue, yo creo que sobre todo sin tener una excesiva burocracia y además en un entorno donde bueno, pues hay que recordar que todavía íbamos con máquinas de escribir y correo postal, que no es nada ni muchísimo menos comparable hoy en día. Pero básicamente lo que tenía era una estructura muy ágil. El sueño económico del franquismo había pesada, sido desde el final de la guerra centralizada, con lo cual digamos que era fácilmente controlable, y hemos pasado al estado contrario, es decir, hemos pasado a una administración totalmente descentralizada en un montón de duplicidades que al final ni más ni menos que lo que hacen es incrementar por un lado el coste y por otro lado la eficiencia. A comienzos de los años 40 el gobierno pone en marcha el Instituto Nacional de Industria. Pues efectivamente, vamos, si te parece, Vicente, a publicidad. 2-3 minutos, no te muevas, continuamos aquí en Radio en 40 años, historia de una época, porque es importante ir clarificando e ir contando cuál fue la historia de España. Solo así entenderemos lo que está pasando ahora. Volvemos de inmediato, no se muevan.